En lo alto de las colinas de Castelverde se alzaba el antiguo Palacio de Lismore, una construcción imponente que guardaba los ecos de una época gloriosa. Sus torres de piedra gris se elevaban hacia el cielo como dedos acusadores, mientras la hiedra trepaba por sus muros como si intentara ocultar los secretos que albergaba. Evelina Montrose, una joven de 23 años con cabello castaño recogido en un moño sencillo, había sido contratada para una tarea peculiar: catalogar los objetos olvidados tras la caída de la familia real. Cada mañana recorría pasillos interminables, abría armarios polvorientos y tomaba notas meticulosas en su cuaderno de piel marrón. Aunque su apariencia era delicada, casi frágil, Evelina poseía una curiosidad incansable que la impulsaba a explorar cada rincón del palacio. Los sirvientes la miraban con recelo, susurrando advertencias sobre lugares donde no debía entrar. Pero ella sonreía educadamente y continuaba su labor, convencida de que cada objeto tenía una historia que merecía ser recordada. El palacio, con sus salones vacíos y sus cortinas rasgadas, se había convertido en su único compañero durante esos meses solitarios. Una mañana particularmente brumosa, cuando la niebla envolvía el palacio como un manto fantasmal, Evelina decidió aventurarse hacia el ala norte, un sector que permanecía cerrado desde hacía décadas. La puerta del desván crujió al abrirse, revelando un espacio angosto con vigas de madera oscura y ventanas cubiertas de telarañas. La luz tenue que se filtraba creaba sombras danzantes sobre los objetos acumulados: baúles oxidados con cerraduras rotas, retratos de rostros severos cubiertos de polvo, candelabros deformados y libros con páginas amarillentas. El aire olía a humedad y tiempo detenido. Evelina avanzó con cuidado, esquivando pilas de cajas y muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas inmóviles. Su corazón latía con emoción ante la posibilidad de encontrar algo verdaderamente especial. En un rincón apartado, casi oculto detrás de un baúl de viaje con etiquetas descoloridas, descubrió un escritorio pequeño de madera de cerezo. Sobre él reposaba un cuaderno de tapas azul oscuro, atado con un cordón de seda desgastado. Sus manos temblaron ligeramente cuando lo tomó. Al desatar el cordón y abrir el cuaderno, Evelina descubrió que se trataba de un diario personal. Las primeras páginas estaban escritas con tinta negra, en una caligrafía elegante pero apresurada que delataba emociones intensas. La primera entrada databa de 15 años atrás y estaba firmada únicamente con las iniciales A.B. «Hoy presencié algo que no debería haber visto», comenzaba el texto. «Las reuniones secretas en el ala este no son simples encuentros diplomáticos. He escuchado nombres, cifras, planes que podrían destruir todo lo que conocemos. Debo mantenerme alerta. Debo protegerla a toda costa». Evelina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Proteger a quién?», continuó leyendo, completamente absorta. Las páginas narraban conspiraciones dentro de la corte, traiciones entre nobles, huidas nocturnas por pasadizos secretos y encuentros clandestinos en jardines iluminados solo por la luna. Pero lo que más la cautivó fueron las referencias constantes a ella, una figura misteriosa a quien el autor del diario parecía adorar en silencio, sin atreverse jamás a declarar sus sentimientos. Las horas pasaron sin que Evelina lo notara. Cuando finalmente cerró el diario, la tarde había caído sobre Castelverde. Evelina bajó del desván con el cuaderno oculto bajo su chal, sintiéndose como una ladrona de secretos ajenos. Sin embargo, no podía detenerse. Cada palabra del diario la había transportado a una época de intriga y pasión que contrastaba violentamente con su vida ordenada y solitaria. Esa noche, en su pequeña habitación en el ala de los sirvientes, continuó leyendo a la luz de una vela. Descubrió que Abe había sido el guardaespaldas personal de alguien importante, alguien cuya vida corría constante peligro. Las entradas más recientes del diario eran cada vez más desesperadas. «Los enemigos se acercan. He tomado todas las precauciones posibles, pero temo que no sea suficiente. Si algo me sucede, que estas palabras sirvan de testimonio de mi devoción. Ella nunca sabrá cuánto la amé,
y quizás sea mejor así. Evelina cerró el diario con el corazón acelerado. ¿Quién era Abe? ¿Y por qué había dejado este testimonio tan íntimo abandonado en un desván olvidado? Necesitaba respuestas, pero no sabía dónde buscarlas. La oportunidad llegó 2 días después, cuando fue invitada a un baile en la villa principal de Castelverde. Los nuevos gobernantes organizaban estos eventos regularmente para mostrar que la vida había vuelto a la normalidad tras la caída de la monarquía. Evelina, aunque no solía asistir a eventos sociales, aceptó la invitación impulsada por una intuición que no podía explicar. Se vistió con su único vestido elegante, uno de terciopelo verde oscuro que había pertenecido a su madre, y se recogió el cabello en un peinado sencillo pero elegante. El salón de baile brillaba con cientos de velas y la música llenaba el aire con melodías nostálgicas. Evelina se mantuvo en un rincón, observando a los invitados con discreción. Nobles, comerciantes ricos y funcionarios del nuevo gobierno conversaban animadamente, ajenos a los fantasmas del pasado. Fue entonces cuando sintió una mirada intensa posada sobre ella. Levantó la vista y se encontró con los ojos de un hombre alto y elegante, vestido completamente de negro. Su rostro era angular, con rasgos aristocráticos marcados por el tiempo y la experiencia. Había algo magnético en su presencia, algo que la hizo contener la respiración. El hombre se acercó a ella con pasos medidos, y Evelina notó que varios invitados se apartaban sutilmente a su paso. Cuando estuvo frente a ella, hizo una reverencia formal. «Barón Adrian Blackwood», se presentó con voz grave y modulada. «He oído que trabaja en el Palacio de Lismore». Evelina asintió, tratando de mantener la compostura a pesar del nerviosismo que sentía. «Sí, catalogo los objetos de la antigua familia real», respondió. Adrian la observó con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta, como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. «Debe ser un trabajo fascinante», comentó él. «Seguramente ha encontrado cosas interesantes entre tanto polvo y abandono». Evelina sintió un impulso inexplicable de confiar en él. Quizás fue la forma en que la miraba, o tal vez la necesidad de compartir el descubrimiento que la había obsesionado durante días. «En realidad encontré algo muy peculiar hace poco», admitió en voz baja. «Un diario antiguo, muy personal, firmado solo con iniciales». Al escuchar estas palabras, Adrian se puso visiblemente tenso. Su mandíbula se apretó y sus ojos oscuros se llenaron de algo que parecía ser alarma. «¿Un diario?», repitió Adrian con voz controlada, aunque Evelina notó un ligero temblor en sus palabras. ¿Podría describir ese diario? Ella dudó un momento, pero algo en la urgencia de su tono la impulsó a continuar. «Tapas azul oscuro, atado con un cordón de seda. Las iniciales AB aparecen en cada entrada. Narra conspiraciones. Protección a alguien importante». No terminó la frase porque Adrian tomó su brazo con firmeza, aunque no con brusquedad. «Necesito que venga conmigo ahora mismo», dijo en voz baja pero autoritaria. «No es seguro hablar de esto aquí». Evelina sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Permitió que el varón la guiara fuera del salón, consciente de las miradas curiosas que seguían cada uno de sus movimientos. Una vez en el jardín, bajo el cielo estrellado, Adrian se volvió hacia ella con expresión grave. «Ese diario me pertenece», confesó finalmente. «Lo escribí hace años, durante los últimos días de la monarquía. Pensé que lo había destruido, pero evidentemente no fue así». Evelina sintió cómo el mundo se detenía a su alrededor. El hombre frente a ella era Abe, el autor de aquellas palabras apasionadas y desesperadas. Adrian continuó hablando, midiendo cuidadosamente cada palabra. «Durante años fui el guardaespaldas personal de la princesa Helena, la heredera legítima al trono. Cuando comenzó la revolución, mi deber era mantenerla a salvo de quienes buscaban eliminar cualquier rastro de la familia real. Lo que ese diario contiene son secretos que podrían costar vidas incluso hoy». Evelina escuchaba fascinada, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba oyendo. «Pero la revolución terminó hace años», objetó. «¿Qué peligro podría haber ahora?». Adrian rió amargamente.
¿Cree que todos los enemigos de la antigua monarquía están satisfechos? Hay facciones que todavía buscan venganza, que persiguen cualquier conexión con el pasado. Si descubren que usted tiene ese diario, que ha leído esos nombres y esos planes, su vida correrá peligro. Evelina sintió un escalofrío, pero también una chispa de rebeldía. No puedo simplemente devolvérselo y olvidar todo lo que leí, protestó. Esas palabras son importantes, cuentan una historia que merece ser conocida. Adrian la miró con una mezcla de admiración y frustración. Su curiosidad podría matarla, advirtió, pero veo que no es el tipo de persona que se asusta fácilmente. Adrian insistió en acompañarla de vuelta al palacio de Lismore esa misma noche. Durante el trayecto en carruaje, el silencio entre ambos era denso de preguntas no formuladas. Evelina observaba su perfil recortado contra la ventana, tratando de reconciliar al hombre elegante y reservado que tenía frente a ella con el autor atormentado del diario. «¿Qué le sucedió a la princesa Helena?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Adrian tardó un momento en responder. «La puse a salvo», dijo simplemente. «Cruzó la frontera con una nueva identidad. Por lo que sé, vive tranquilamente en otro país, lejos de las intrigas y el peligro. Nunca volví a verla después de aquella noche». Había dolor en su voz, un dolor antiguo pero aún presente. Evelina sintió una punzada de compasión. «¿Ella sabía cómo se sentía usted?», Adrian negó con la cabeza. «Era mi deber protegerla, no amarla. Jamás le confesé mis sentimientos. Ella era la princesa, y yo apenas un soldado elevado a guardaespaldas. Además, mantenerla viva era más importante que cualquier fantasía romántica que pudiera albergar». Evelina comprendió entonces la profundidad del sacrificio que Adrian había hecho. Al llegar al palacio, Adrian insistió en revisar personalmente el lugar donde Evelina había encontrado el diario. Subieron juntos al desván, ahora iluminado por la luz de la lámpara que él llevaba. El varón se movía por el espacio con una familiaridad que confirmaba que había estado allí antes. «Este era mi refugio», explicó, deteniéndose frente al pequeño escritorio de cerezo. Cuando la tensión en la corte se volvía insoportable, subía aquí a escribir, a procesar todo lo que veía y escuchaba. Pensé que había tomado el diario cuando huí, pero en la confusión de aquella noche... Dejó la frase inconclusa. Evelina sacó el cuaderno de donde lo había escondido y se lo entregó. Adrian lo sostuvo con manos temblorosas, como si fuera un objeto sagrado. «Nunca pensé que volvería a ver esto», murmuró. Hojeó algunas páginas, y Evelina vio emociones cruzar su rostro. Dolor, nostalgia, arrepentimiento. «¿Qué hará con él ahora?», preguntó ella suavemente. Adrian levantó la vista hacia ella. «Debería quemarlo. Sería lo más seguro, pero...» Miró nuevamente las páginas escritas. «No puedo. Es lo único que me queda de aquellos días, de la persona que fui». Los días siguientes establecieron una rutina inesperada. Adrian visitaba el palacio regularmente, oficialmente para asesorar en la catalogación de objetos de valor histórico, pero en realidad para asegurarse de que Evelina estuviera a salvo. Al principio, ella se sintió molesta por esta vigilancia constante, pero gradualmente comenzó a apreciar su compañía. Adrian era un hombre culto e inteligente, con un conocimiento profundo de historia, arte y política. Sus conversaciones se extendían por horas, mientras caminaban por los jardines abandonados del palacio o tomaban té en la biblioteca polvorienta. Evelina descubrió que detrás de su fachada seria había un hombre con un sentido del humor sutil y una pasión por la justicia que había guiado cada decisión de su vida. Adrian, por su parte, encontró en Evelina algo que no había experimentado en años: paz. Su presencia calmaba los fantasmas que lo perseguían. La forma en que ella escuchaba, sin juzgar, la manera en que comprendía los matices de situaciones complejas, todo en ella lo atraía de una forma que no había anticipado. Se descubrió esperando sus encuentros con una ansiedad que no sentía desde su juventud. Una tarde, mientras revisaban documentos en el archivo del palacio, Evelina encontró una carta sellada con el emblema real. La rompió cuidadosamente
y comenzó a leer en voz alta. Era una comunicación entre nobles conspiradores, fechada justo antes de la Revolución. Los nombres mencionados eran los mismos que aparecían en el diario de Adrian. «Estos hombres siguen vivos», comentó Adrian con tono sombrío. «Algunos ocupan ahora posiciones importantes en el nuevo gobierno. Si supieran que existe evidencia de su traición». Evelina comprendió la implicación. «Por eso usted está tan preocupado», dijo. «No es solo por mí, es porque estos documentos podrían desestabilizar todo el orden actual». Adrian asintió. «La historia es más complicada de lo que la gente cree. No hubo buenos y malos absolutos. Hubo ambición, miedo, oportunismo, y muchos de los que ahora predican sobre el nuevo orden fueron quienes traicionaron al antiguo por conveniencia». Guardaron la carta cuidadosamente. Esa noche, al despedirse, Adrian tomó la mano de Evelina y la sostuvo un momento más de lo necesario. «Gracias por no juzgarme», dijo suavemente, «por ver más allá del hombre que fui y aceptar al hombre que soy». Evelina sintió que su corazón se aceleraba. Los rumores comenzaron a circular en Castelverde. La presencia constante del barón Blackwood en el palacio de Lismore no pasó desapercibida. Algunos hablaban de un romance escandaloso entre el aristócrata solitario y la joven catalogadora. Otros especulaban sobre motivos más oscuros. ¿Qué buscaba realmente el barón en ese palacio lleno de secretos? Evelina intentó ignorar las habladurías, pero era imposible no sentir el peso de las miradas cuando iba al mercado o a la iglesia. Una mañana recibió la visita de la señora Whitmore, una viuda respetable que se había autoproclamado guardiana de la moral del pueblo. «Querida niña», comenzó con falsa dulzura, «debo advertirle que su reputación está en peligro. El barón Blackwood no es un hombre con quien una joven decente debería asociarse tan abiertamente». Evelina sintió la ira crecer en su interior. «Con todo respeto, señora Whitmore, mi reputación es asunto mío. El barón es un caballero honorable, y nuestra relación es perfectamente apropiada». La mujer entrecerró los ojos. «Él tiene un pasado oscuro, asociado con la antigua monarquía. Hay quienes dicen que tiene sangre en las manos». Después de que la visitante se marchara, Evelina se quedó temblando de indignación. Cuando Evelina le contó a Adrian sobre la visita de la señora Whitmore, él no pareció sorprendido. «Vivo con esos rumores desde hace años», dijo con resignación. «Es el precio de haber estado tan cerca del poder. Para algunos, siempre seré el mercenario que protegió a tiranos. Para otros, el traidor que no luchó lo suficiente cuando llegó la revolución». Se sentaron juntos en el jardín, bajo un árbol centenario cuyas ramas se extendían como brazos protectores. «¿Alguna vez se arrepiente?», preguntó Evelina, «de haber protegido a la princesa?» Adrian reflexionó antes de responder. «Me arrepiento de muchas cosas, pero no de haberla mantenido viva. Era una buena persona, compasiva y justa. Si hubiera llegado a reinar, las cosas podrían haber sido diferentes. Pero el destino tenía otros planes». Miró a Evelina con intensidad. «Lo que sí lamento es haber vivido tanto tiempo en el pasado que casi olvido cómo vivir en el presente. Hasta que usted apareció con ese diario». Evelina sintió que el aire entre ellos se cargaba de significado. «Adrian», murmuró, usando su nombre por primera vez sin el título. Él sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. La tranquilidad relativa que habían disfrutado se rompió una noche oscura de tormenta. Evelina se despertó sobresaltada por el sonido de pasos en el pasillo fuera de su habitación. Se incorporó en la cama, con el corazón martilleando en su pecho. A través de la rendija bajo la puerta, vio sombras moviéndose. Escuchó voces susurrantes. Instintivamente, tomó el diario de Adrian que guardaba bajo su almohada y lo escondió dentro de su vestido. Luego abrió la ventana y contempló la posibilidad de escapar por el tejado. Antes de que pudiera actuar, la puerta se abrió violentamente. 3 hombres encapuchados entraron en la habitación. «Sabemos que tienes documentos de la época real», dijo uno de ellos con voz amenazante. «Entrégalos, y no te haremos daño».
Evelina retrocedió contra la pared, buscando desesperadamente algo con lo que defenderse. «No sé de qué hablan», mintió. El hombre se acercó más. «No nos hagas perder el tiempo. El varón ha estado viniendo aquí demasiado frecuentemente. Sabemos que está buscando algo, y tú vas a decirnos qué es». Fue entonces cuando se escuchó un estruendo en el piso inferior, seguido de gritos y el sonido inconfundible de espadas chocando. Adrian irrumpió en la habitación como una tormenta personificada. Su espada brillaba bajo la luz de los relámpagos que iluminaban el cielo. Se movía con una precisión letal, fruto de años de entrenamiento y experiencia en combate. En cuestión de segundos, había desarmado a 2 de los intrusos y obligado al tercero a retroceder hacia la ventana. «¿Quién los envió?», exigió saber Adrian, presionando la punta de su espada contra el pecho del último hombre. El intruso rió nerviosamente. «Somos muchos, varón. Pueden matarnos, pero otros vendrán. Los secretos que ustedes guardan son demasiado valiosos». Adrian apretó la mandíbula. «Dile a quien te envió que los secretos que buscan ya no existen. Fueron destruidos hace años, y si vuelven a acercarse a esta mujer, responderán ante mí personalmente». Dejó ir al hombre, que huyó por la ventana junto a sus compañeros heridos. Cuando finalmente estuvieron solos, Adrian se volvió hacia Evelina. Su rostro, usualmente controlado, mostraba miedo genuino. «¿Está herida?», preguntó con voz temblorosa. Ella negó con la cabeza, aún en shock. Adrian la abrazó entonces, estrechándola contra su pecho con una intensidad que revelaba emociones contenidas durante demasiado tiempo. «Esto no puede continuar así», dijo Adrian cuando ambos se hubieron calmado lo suficiente para hablar racionalmente. Se sentaron en el pequeño sofá de la habitación de Evelina, él aún sosteniendo su espada, ella temblando bajo una manta. «Tiene que irse de aquí. Puedo arreglar un transporte a otra ciudad, otra región donde pueda comenzar de nuevo, lejos de estos peligros». Evelina lo miró con determinación. «No voy a huir», declaró firmemente. «Esta es mi casa, mi trabajo. No permitiré que unos criminales me expulsen de lo que he construido aquí». Adrian la miró con frustración mezclada con admiración. «Su valentía es admirable, pero también es peligrosamente ingenua. Esta gente no se detendrá. Han demostrado que están dispuestos a usar la violencia». «Entonces enséñeme a defenderme», respondió Evelina. «Usted fue soldado, guardaespaldas. Enséñeme a no ser una víctima indefensa». Adrian dudó, pero finalmente asintió. Comenzó esa misma mañana. En el patio trasero del palacio, Adrian empezó a enseñarle los fundamentos de la autodefensa. Primero, cómo evaluar situaciones de peligro. Luego, técnicas básicas para liberarse de agarres, cómo usar objetos cotidianos como armas improvisadas, dónde golpear para incapacitar a un atacante. Las semanas siguientes establecieron una nueva normalidad. Cada mañana, Adrian llegaba temprano para las lecciones de defensa. Evelina demostró ser una estudiante rápida y determinada, motivada por el miedo reciente, pero también por algo más. Quería ser digna de estar al lado de Adrian. Durante el día, continuaban con la catalogación, pero ahora trabajaban juntos para identificar qué documentos eran realmente peligrosos y debían ser destruidos o escondidos. Descubrieron más cartas comprometedoras, listas de nombres de conspiradores que ahora ocupaban posiciones de poder, registros financieros que revelaban corrupción. «Es como desenterrar una ciudad entera bajo otra ciudad», comentó Evelina una tarde. «Cada capa que descubrimos revela más secretos». Adrian asintió sombrío. «El pasado nunca se entierra completamente, siempre encuentra formas de resurgir». Por las noches, cuando el trabajo terminaba, se sentaban en la biblioteca y simplemente conversaban. Adrian le contaba historias de sus viajes antes de convertirse en guardaespaldas, de lugares exóticos que había visitado como soldado mercenario. Evelina compartía sus sueños de escribir algún día un libro de historia verdadera, sin propaganda ni mentiras políticas. Una tarde, mientras practicaban en el patio, Evelina logró por primera vez desarmar a Adrian durante un ejercicio. Él se quedó momentáneamente sorprendido.
Luego rió con genuino deleite. «Eres mejor de lo que pensaba», admitió. «Si hubieras nacido en otra época, habrías sido una guerrera formidable». Evelina sonrió, todavía sin aliento por el esfuerzo. «Tengo un buen maestro». Sus miradas se encontraron y sostuvieron. Adrian dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. «Evelina», comenzó con voz ronca, «esto que siento no había planeado. Después de tantos años creyendo que era incapaz de...» Ella puso un dedo sobre sus labios, silenciándolo. «No necesitas explicar nada. Yo también lo siento». Fue ella quien cerró la distancia final, quien se puso de puntillas y lo besó. Adrian respondió con una pasión contenida durante décadas, rodeándola con sus brazos como si temiera que fuera a desaparecer. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. «No te protegeré solo por deber», susurró Adrian contra su cabello. «Ya no puedo fingir que eres simplemente alguien bajo mi responsabilidad». «Bien», respondió Evelina con una sonrisa, «porque yo tampoco quiero ser solo tu responsabilidad. Pero la felicidad es a menudo breve cuando el peligro acecha». 2 noches después del primer beso, Adrian llegó al palacio con noticias preocupantes. «He recibido información de una fuente confiable», explicó mientras caminaban por el jardín bajo las estrellas. «Los hombres que te atacaron eran solo exploradores. Hay un grupo más grande planeando algo mayor. Quieren los documentos del palacio y están dispuestos a arriesgar un asalto completo para obtenerlos». Evelina sintió un escalofrío. «¿Cuándo?» «Pronto, tal vez en días». Adrian tomó sus manos. «He pensado en un plan. Podemos hacer que parezca que el palacio se incendió accidentalmente, destruyendo todos los documentos. Tú te mudarás temporalmente a mi residencia en la capital, donde puedo protegerte mejor. Una vez que crean que no hay nada que buscar, el interés se dispersará». Era un plan sensato, pero Evelina sintió resistencia. Eso sería admitir la derrota. Sería dejar que ellos ganen. «Sería mantenerte viva», corrigió Adrian con intensidad. «Y eso es lo único que me importa ahora». Finalmente, Evelina aceptó, conmovida por la profundidad de su preocupación. Comenzaron los preparativos para el falso incendio y su mudanza. Pero el destino tenía otros planes. La noche del asalto llegó antes de lo esperado. Evelina estaba sola en el palacio, empacando sus pertenencias más preciadas, cuando escuchó el sonido de muchos pasos acercándose. Miró por la ventana y vio a una docena de hombres armados rodeando el edificio. Su corazón se aceleró, pero recordó el entrenamiento de Adrian. Rápidamente escondió el diario y los documentos más importantes en un compartimento secreto que habían descubierto en la biblioteca. Luego tomó el cuchillo que Adrian le había dado para defensa personal y se preparó. Los intrusos entraron violentamente, rompiendo puertas y ventanas. Su líder, un hombre corpulento con una cicatriz cruzándole el rostro, gritó órdenes. «Registren cada habitación. Quiero esos documentos encontrados antes del amanecer». Evelina se escondió en el pasadizo secreto que conectaba la biblioteca con el desván. Desde allí podía escuchar todo lo que sucedía sin ser vista. Los hombres destrozaban muebles, abrían baúles, revisaban cada rincón. «La chica no está aquí», gritó alguien. «Debe haberse llevado los documentos con ella». El líder maldijo. «Encuentren cualquier pista de dónde pudo haber ido». Evelina sabía que debía actuar. Si esperaba pasivamente en su escondite, eventualmente la encontrarían. Recordó las palabras de Adrian. «En una situación de inferioridad numérica, usa el terreno a tu favor. Crea confusión. Haz que se vuelvan unos contra otros». Silenciosamente, se movió por los pasadizos secretos del palacio, pasadizos que solo ella y Adrian conocían ahora. Llegó a la cocina principal y derramó aceite en las escaleras que bajaban al sótano. Luego encendió las lámparas del salón principal y las dejó en posiciones precarias. Creó una serie de pequeñas trampas utilizando su conocimiento íntimo del edificio. Cuando uno de los intrusos cayó por las escaleras aceitadas, gritando de dolor, otros corrieron a ayudarlo, solo para activar más trampas. En la confusión resultante, Evelina logró salir del palacio y correr hacia el bosque cercano.
Sabía que Adrian había dicho que si algo salía mal debía dirigirse al viejo molino abandonado a 1 kilómetro de distancia. Corrió sin mirar atrás, con los pulmones ardiendo y el corazón amenazando con estallar. Detrás de ella, escuchaba gritos y pasos persiguiéndola. Pero ella conocía estos bosques como la palma de su mano. Cada árbol, cada sendero, cada raíz traicionera era un aliado silencioso. Saltó sobre troncos caídos, se deslizó por laderas embarradas y usó la oscuridad de la noche para desaparecer entre las sombras. Finalmente, al borde del agotamiento, divisó la silueta del molino en la distancia, sus viejas paredes prometiendo refugio temporal. Sin detenerse, aceleró el paso, sintiendo cómo la adrenalina la sostenía mientras el peligro seguía rugiendo detrás de ella, lejos, pero no olvidado. Sabía que apenas estaba comenzando la verdadera prueba de resistencia y astucia que debía superar para sobrevivir. Evelina llegó al viejo molino, jadeando y cubierta de sudor y barro. La estructura de madera chirriaba bajo la lluvia persistente, pero ella no podía detenerse. Sabía que allí estaría segura temporalmente hasta que Adrian viniera a recogerla. Entró con cautela, asegurándose de que nadie la siguiera. Encendió una pequeña lámpara de aceite que había llevado consigo y examinó el interior. Polvo, telarañas, restos de maquinaria oxidada y un silencio pesado como un manto. Sus manos temblaban, no solo por el esfuerzo físico, sino también por la adrenalina que aún corría por sus venas. Se sentó sobre una vieja viga, abrazándose a sí misma, repasando mentalmente todo lo que había hecho para sobrevivir. Cada decisión había sido arriesgada, pero necesaria. Mientras lo hacía, un ruido detrás de ella la hizo tensarse. Un instante de pánico recorrió su cuerpo, hasta que vio a Adrian emergiendo de la puerta, empapado por la lluvia pero indemne. Su expresión combinaba alivio, orgullo y algo más profundo que Evelina apenas se atrevía a nombrar. Adrian cerró la puerta del molino detrás de él, bloqueándola con una barra de madera que encontró en el suelo. Se acercó a Evelina, tomándole las manos con firmeza. «Nunca más harás algo así sola», dijo con voz grave, pero cargada de emoción contenida. Evelina lo miró, comprendiendo la intensidad de su preocupación. «Aprendí de ti», respondió con una sonrisa débil, intentando calmar la tensión. Adrian suspiró, acercándose aún más, y por un momento todo el mundo desapareció. Sin embargo, el peligro aún no había terminado. «Tienes que descansar», continuó, «porque mañana debemos planear nuestro próximo movimiento. No podemos permitir que estos hombres encuentren otra oportunidad para atacar». Evelina asintió, aceptando su autoridad y cuidado, mientras sentía cómo la seguridad de Adrian se convertía en un refugio emocional que jamás había conocido. A la mañana siguiente, tras un desayuno ligero, Adrian y Evelina comenzaron a revisar los documentos más delicados. Habían decidido dividir los archivos en 3 categorías: los irremediablemente peligrosos, los históricos de interés y los que podrían publicarse sin riesgo. Mientras trabajaban, Adrian observaba a Evelina con una mezcla de respeto y afecto. «Eres más que capaz», dijo, «no solo en la catalogación, sino también en cómo piensas estratégicamente». Evelina sonrió, aunque sentía el peso de la responsabilidad. Cada carta que examinaban podría cambiar la percepción de poder en Castelverde, incluso años después de la Revolución. Pero juntos formaban un equipo formidable, combinando la experiencia y fuerza de Adrian con la intuición y pasión de Evelina. La complicidad entre ellos crecía, no solo en la estrategia, sino también en silencios llenos de comprensión y miradas que hablaban más que cualquier palabra. Durante la tarde, mientras guardaban algunos documentos en cofres ocultos en el molino, Evelina se permitió un momento de distracción. «Adrian», comenzó con timidez, «¿alguna vez has pensado en cómo sería vivir sin miedo, sin secretos?» Él se detuvo, apoyando la espalda contra la pared de madera. «Sí», respondió, «pero eso fue hace muchos años, y aún hay gente que no olvida ni perdona». Evelina lo miró, comprendiendo la carga que llevaba. «Pero ahora estamos juntos. Podemos construir algo distinto.
Adrian bajó la mirada y la sonrisa que surgió fue apenas perceptible. Era un gesto raro, humano, vulnerable. Por primera vez en mucho tiempo, la idea de un futuro diferente parecía posible. No sería fácil ni seguro, pero por primera vez sentía que la esperanza tenía un lugar entre ellos. Al caer la noche, decidieron descansar un poco, aunque el molino seguía expuesto a la tormenta. Mientras Evelina dormía, Adrian la observaba desde un rincón, vigilante. Sabía que cualquier error podría ser fatal, que la amenaza no había desaparecido del todo, pero también sabía algo más. No podía permitir que su vida se definiera solo por la protección de alguien más. La amaba, y eso significaba que debía actuar con inteligencia y precaución. El pasado lo había endurecido, la revolución lo había marcado, pero Evelina había despertado en él un anhelo que creía perdido. Entre la lluvia que golpeaba el techo y los truenos lejanos, hizo una promesa silenciosa. Mantendría a Evelina a salvo, y cuando todo terminara, intentaría recuperar algo que llevaba décadas extraviado, la posibilidad de vivir para él mismo y para el futuro que anhelaba. Los días siguientes consistieron en una rutina de vigilancia, entrenamiento y planificación. Evelina perfeccionó sus habilidades de defensa, aprendió a moverse con sigilo y a anticipar movimientos de posibles atacantes. Adrian, por su parte, aprovechaba cualquier momento para instruirla, corregir errores y reforzar su confianza. En paralelo, trabajaban en la catalogación y protección de los documentos, creando sistemas de escondites estratégicos y códigos para identificar riesgos. Cada vez que compartían ideas, sus manos se rozaban, sus miradas se encontraban y pequeños gestos de afecto se colaban en medio de la tensión. Era un equilibrio delicado entre la pasión, el deber y el miedo, pero también una prueba de que juntos podían enfrentarlo todo. Finalmente, tras semanas de preparación y precaución, Adrian consideró que Evelina estaba lista para regresar a la ciudad sin riesgo inmediato. Habían preparado la documentación para que pareciera destruida. Habían dispersado rastros falsos y tomado medidas para despistar a los conspiradores. Antes de partir, se sentaron juntos en un banco del molino, el silencio pesado de la tormenta reemplazado por un aire de alivio. «No importa lo que pase después», dijo Adrian, tomando las manos de Evelina. «Quiero que sepas que siempre te protegeré. No por deber, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti». Evelina apoyó la cabeza sobre su hombro, sintiendo el calor que había hecho falta durante tantos años. «Y yo estaré a tu lado», respondió suavemente, «porque no quiero vivir sin ti». Ambos se quedaron así, escuchando la lluvia, conscientes de que, aunque el futuro fuera incierto, su vínculo se había fortalecido más allá de cualquier peligro. Al amanecer, Evelina y Adrian dejaron el molino y se dirigieron hacia la ciudad bajo un cielo despejado, como si la tormenta final hubiera limpiado no solo la tierra, sino también sus miedos y dudas. La ciudad los recibió con la rutina habitual, ajena a las intrigas y peligros que habían enfrentado. Con los documentos protegidos y la identidad de los conspiradores asegurada, pudieron finalmente respirar. Pero lo más importante era lo que habían descubierto el uno del otro, un amor construido sobre respeto, valentía y confianza, que ni el tiempo ni la amenaza podrían destruir. Mientras caminaban juntos, entre la bruma de la mañana, sabían que lo que venía no sería fácil, pero también que estaban listos para enfrentarlo todo, juntos.